Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente, me ha dejado sin aliento y creo que a ustedes también les va a impactar. Vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet Özdemir, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero hoy no vamos a hablar de sus éxitos en la pantalla, ni de sus romances, ni de sus proyectos futuros. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo, algo que la define a ella como persona, algo que si no fuera por un milagro, quizás hoy no la tendríamos aquí. Vamos a hablar de un momento crucial en su vida, un momento en el que estuvo al borde y un médico reveló detalles sorprendentes. Antes de que nos adentremos en esta historia fascinante, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido de mi canal y quieren estar al tanto de las últimas noticias, chismes y datos curiosos sobre sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos concierne. La historia que están a punto de escuchar es, como dije, un milagro en sí misma. Para entenderla completamente tenemos que remontarnos un poco en el tiempo a la infancia de Demet. Si bien ella siempre ha sido una figura pública carismática y llena de energía, poco se sabe sobre los desafíos que enfrentó en sus primeros años de vida. Demet, como muchas otras niñas, soñaba con ser bailarina y actriz. Tenía una pasión inmensa por el arte y una determinación aún mayor para lograr sus objetivos. Era una niña llena de sueños, con una chispa en los ojos que prometía un futuro brillante. Amaba la música, la danza y pasaba horas frente al espejo imitando a sus actrices favoritas. Su energía era contagiosa y su familia la apoyaba incondicionalmente en todas sus aspiraciones. Pero la vida a veces nos pone obstáculos inesperados. Cuando era apenas una niña, Demet comenzó a experimentar problemas de salud que preocuparon enormemente a su familia. Los síntomas eran vagos al principio, pero con el tiempo se hicieron más evidentes y debilitantes. Fatiga extrema, dolores de cabeza persistentes y problemas de visión eran solo algunos de los desafíos que enfrentaba diariamente. Al principio, sus padres pensaron que quizás era una etapa, un cansancio pasajero debido al crecimiento. Pero cuando los síntomas comenzaron a intensificarse, supieron que algo no estaba bien. Sus padres, desesperados por encontrar una respuesta, la llevaron a numerosos médicos y especialistas. Las pruebas y los análisis se sucedieron uno tras otro, pero el diagnóstico seguía siendo elusivo. El tiempo pasaba y la salud de Demet se deterioraba cada vez más. La incertidumbre y la angustia eran palpables en el ambiente familiar. Cada día que pasaba sin un diagnóstico era una tortura. Ver a su hija, llena de vida y energía, apagándose lentamente era una experiencia devastadora. Los padres de Demet se sentían impotentes, atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. Finalmente, después de meses de búsqueda incansable, un médico, un especialista en enfermedades raras, logró identificar el problema. Demet sufría de una condición extremadamente rara que afectaba su sistema nervioso central. El diagnóstico fue devastador, pero al menos ahora tenían un nombre para el enemigo al que se enfrentaban. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre la familia. La rara condición de Demet era algo que nunca habían escuchado, algo que parecía sacado de un libro de medicina. Pero ahora, la realidad era que su hija estaba sufriendo y necesitaban encontrar una manera de luchar. El médico explicó a la familia que la condición de Demet era progresiva y que, sin tratamiento, podría tener consecuencias fatales. Las opciones de tratamiento eran limitadas y riesgosas, pero eran la única esperanza de mejorar su calidad de vida. La explicación del médico fue sombría. La enfermedad era agresiva y las posibilidades de una recuperación completa eran escasas. Sin embargo, el médico les aseguró que harían todo lo posible para ayudar a Demet. Les presentó las opciones de tratamiento disponibles, pero advirtió que todas ellas conllevaban riesgos significativos. Fue en ese momento cuando la esperanza parecía desvanecerse, cuando un médico, cuyo nombre prefiero no revelar por respeto a su privacidad, tomó una decisión audaz. Este médico, con una vasta experiencia en el campo de las enfermedades neurológicas, decidió proponer un tratamiento experimental, un tratamiento que hasta ese momento solo se había probado en animales. El médico, un reconocido experto en enfermedades neurológicas, había seguido de cerca el caso de Demet.
A pesar de las pocas opciones disponibles, él tenía una idea, una teoría que podría funcionar. Se trataba de un tratamiento experimental, con riesgos conocidos y desconocidos, pero que podría ser la única esperanza para Demet. La familia de Demet estaba dividida. Algunos temían los posibles efectos secundarios del tratamiento experimental, mientras que otros veían en él la única oportunidad de salvar la vida de su hija. Después de días de reflexión y debate, finalmente tomaron la difícil decisión de seguir adelante con el tratamiento. La decisión no fue fácil. Los padres de Demet se enfrentaron a un dilema moral. ¿Debían arriesgar la vida de su hija con un tratamiento experimental, o debían conformarse con las pocas opciones convencionales que ofrecían pocas esperanzas? La incertidumbre era abrumadora, pero al final, el amor por su hija y el deseo de verla recuperada los impulsó a tomar la decisión de seguir adelante con el tratamiento experimental. El médico, en una entrevista años después, reveló que la situación de Demet era extremadamente delicada. Estaba al borde, dijo el médico. Su condición era tan grave que teníamos muy poco tiempo para actuar. Sabíamos que el tratamiento experimental era arriesgado, pero también sabíamos que era su única esperanza. El médico recordó que la situación era crítica. Demet estaba debilitada, su cuerpo luchaba contra la enfermedad y el tiempo se agotaba. El tratamiento experimental era un riesgo, pero era un riesgo que estaban dispuestos a correr para darle a Demet una oportunidad de vivir. El tratamiento fue largo y doloroso. Demet tuvo que someterse a numerosas sesiones de terapia física, ocupacional y del habla. Los efectos secundarios del tratamiento fueron intensos y debilitantes. Hubo momentos en los que Demet estuvo a punto de rendirse, pero su determinación y el apoyo incondicional de su familia la mantuvieron firme en su camino. El camino hacia la recuperación fue arduo. Demet enfrentó dolores intensos, fatiga extrema y momentos de desesperación. Pero a pesar de todo, nunca perdió la esperanza. Su familia estuvo a su lado en cada paso del camino, brindándole amor, apoyo y la fuerza necesaria para seguir adelante. Poco a poco comenzaron a verse los resultados. La fatiga disminuyó, los dolores de cabeza se hicieron menos frecuentes y su visión mejoró. Demet estaba respondiendo al tratamiento de una manera que nadie esperaba. Era un milagro. La mejoría de Demet fue gradual pero constante. Los síntomas comenzaron a disminuir, su cuerpo respondía al tratamiento y su espíritu se fortalecía. Los médicos estaban sorprendidos, la familia estaba eufórica y Demet estaba llena de esperanza. El médico, visiblemente emocionado, contó que nunca había visto una recuperación tan asombrosa. Demet es una guerrera, dijo. Su fuerza de voluntad y su espíritu de lucha son inspiradores. Ella es la prueba de que los milagros existen. El médico, que había dedicado su vida a la medicina, se sintió honrado de ser parte de la recuperación de Demet. Su caso era un testimonio del poder de la ciencia, la perseverancia y la esperanza. La recuperación de Demet fue un proceso gradual pero constante. Con el tiempo logró recuperar la mayor parte de sus funciones físicas y cognitivas. Pudo volver a bailar, a actuar y a perseguir sus sueños con una pasión renovada. Demet renació. Después de años de lucha, logró superar la enfermedad y recuperar su vida. Su pasión por el arte, su amor por la danza y su deseo de actuar se intensificaron. Ahora, más que nunca, estaba decidida a cumplir sus sueños. La historia de Demet es un testimonio de la importancia de la perseverancia, la esperanza y el poder de la medicina. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. La historia de Demet es un faro de esperanza para todos aquellos que enfrentan desafíos similares. Es un recordatorio de que la perseverancia, la fe y el apoyo de los seres queridos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero la historia no termina aquí. Años después de su recuperación, Demet decidió compartir su experiencia con el mundo. Quería inspirar a otros que estuvieran enfrentando desafíos similares y demostrarles que no estaban solos. Se convirtió en una defensora de las personas con enfermedades raras y trabajó incansablemente para crear conciencia sobre estas condiciones. Demet se convirtió en una voz para aquellos que no la tienen. Utilizó su plataforma y su fama para crear conciencia sobre las enfermedades raras, para recaudar fondos para la investigación y para brindar apoyo a las personas que las padecen. Su historia ha tocado la vida de millones de personas en todo el mundo.
Ha recibido cartas y mensajes de apoyo de personas de todas las edades y orígenes. Demet se ha convertido en un símbolo de esperanza y un ejemplo a seguir para todos aquellos que luchan contra la adversidad. Su historia resonó en personas de todo el mundo. Su valentía, su perseverancia y su espíritu de lucha inspiraron a millones de personas a nunca rendirse, a creer en los milagros y a luchar por sus sueños. Y es que, más allá de su talento y su belleza, Demet posee una cualidad que la hace única, su resiliencia. Ha demostrado una y otra vez que es capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente en el camino. Su historia es una lección de vida para todos nosotros. Demet es un ejemplo de resiliencia, de la capacidad humana para superar la adversidad y salir fortalecido. Su historia nos enseña que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay esperanza y siempre hay una manera de seguir adelante. La valentía con la que Demet enfrentó su enfermedad, la determinación con la que luchó por su recuperación y la generosidad con la que comparte su historia son verdaderamente inspiradoras. Ella es un ejemplo de que con fe, esperanza y el apoyo de nuestros seres queridos, podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Demet es una inspiración para todos nosotros. Su valentía, su determinación y su generosidad nos recuerdan que la vida es un regalo precioso y que debemos aprovechar cada momento. Esta es la historia de Demet Özdemir, una historia de superación, de fe y de un milagro. Una historia que nos recuerda que la vida es un regalo precioso y que debemos apreciarla cada día. Una historia que nos invita a nunca rendirnos y a luchar por nuestros sueños, sin importar lo difícil que parezca el camino. La historia de Demet es una historia que merece ser contada y recordada. Es una historia que nos inspira a creer en los milagros, a luchar por nuestros sueños y a nunca perder la esperanza. Y ahora, para finalizar, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la infancia de Demet Özdemir, de su enfermedad rara, del diagnóstico devastador, del tratamiento experimental, de su milagrosa recuperación y de su compromiso con la concientización sobre las enfermedades raras. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Sus comentarios y su apoyo significan mucho para mí. Me encantaría saber qué piensan de la historia de Demet. ¿Les ha inspirado? ¿Les ha conmovido? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Y finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.